La superficie total de tierra firme en el planeta es de casi 150 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, solo el 2% de ese territorio está ocupado por ciudades. Esto quiere decir que si tuviéramos en cuenta el espacio total de tierra firme disponible del planeta, podríamos construir 50 veces más cantidad de ciudades. En ese 2% de tierra firme ocupado por ciudades, vive más de la mitad de la población mundial, casi el 60% de sus habitantes. Y según datos de la Organización de las Naciones Unidas, esta tendencia va en aumento. Por esa razón, las ciudades que hoy existen en el mundo consumen el 90% de la energía que se produce. Y si quisiéramos construir tantos conglomerados urbanos como espacio disponible de tierra tenemos, necesitaríamos al menos de 25 planetas como el nuestro para darles energía. Pero esa hipótesis es imposible. La pregunta es fundamental. ¿Cuánto tiempo pueden resistir las ciudades sin soluciones de fondo? Soluciones urbanas, globales y persistentes para un desarrollo continuo. El aumento poblacional, su concentración en conglomerados urbanos y el consumo desmedido han contribuido a acumular gran cantidad de residuos. Y uno de los desafíos de las megaciudades es qué hacer con la gran cantidad de basura que generan sus habitantes. Se calcula que en los países de mayor desarrollo económico, el promedio de basura que cada persona tira por día es de 2 kilos. En los Estados Unidos, por ejemplo, la basura generada solo en los hogares llegó a principios de los 90 a más de 2.220 millones de toneladas. Una gran ciudad, como es el Distrito Federal de México, genera al día 12.000 toneladas de residuos. Esto es el equivalente a un estadio azteca lleno de basura. ¿Qué hacer entonces con semejantes volúmenes de basura? ¿Están las ciudades más grandes del mundo en condiciones de mantener estos niveles de desechos sin afectar la salud de la población? La tendencia de las megaciudades es imparable. Se calcula que en el 2050 va a haber el doble de cantidad de megaciudades. Y la tendencia de que la gente se traslade del campo a la ciudad tampoco es parable. Y tampoco es una solución que podamos dar nosotros desde el medio ambiente. Yo soy Ricardo Rolandi, soy el director ejecutivo de la ARS, que es la Asociación para el Estudio de los Residuos Sólidos. Es el capítulo argentino de la ISWA, que es la International Solid Waste Association, que es una organización no gubernamental sin fines de lucro, que lo que hace es estudiar la problemática de los residuos. Si esta entrevista la hubiéramos tenido cuando yo empecé con esto allá en la década del 70, yo les hubiera dicho la solución a los problemas de los residuos pasa por aquellas ciudades que generen más de 3.000 toneladas por día. Hoy les digo, el problema fundamental para resolver la gestión de residuos es, primero, ocuparse, no solamente preocuparse, pero aparte es el de las megaciudades. Es donde superar las 3.000 toneladas, en donde tenés que hacer, como en esta ciudad donde vivimos, algún esquema de donde vos trates a la ciudad como si fueran 4 o 5 ciudades al mismo tiempo. Bueno, a ver, la basura es uno de los temas, yo te diría, estructurales más gravitantes para las metrópolis, para las ciudades, en cuanto a determinar si van a poder convertir en sustentable su futuro, ¿no? Es decir, la basura, la generación de residuos y la gestión de esos residuos, no casualmente, es casi en su totalidad siempre el presupuesto más alto que tiene la gestión local. Es decir, el gobierno local de cualquier ciudad, de los muchos servicios que tiene que pagar, la gestión de los residuos siempre se lleva una buena parte de los recursos. Todo lo que va a parar en la basura, en definitiva, son recursos, porque se extrajeron de la naturaleza, se transformaron, se fabricaron bienes y productos, se usaron y se tiraron. Entonces, esa linealidad, digamos, de extracción, uso y tirar, es una lógica que está llegando claramente al final
su tiempo, ¿no? Ya es necesario otra lógica. La lógica es una economía que la podemos llamar de mil maneras distintas, pero en definitiva una economía verde es una economía que va hacia circuitos, a cerrar circuitos, a la circularidad de los materiales. Por lo tanto, en vez de tirarlos, hay que volverlos al circuito económico, al circuito productivo. Los países desarrollados están presos de una paradoja. Por un lado, sus niveles de consumo son altísimos, y eso genera gran cantidad de basura. Por el otro, han desarrollado plantas de tratamiento de residuos que los ponen a la vanguardia del manejo responsable. Dos casos que sobresalen del resto son los de Suecia y Japón. El caso del país nórdico es especialmente llamativo. En Suecia, la basura es un recurso para generar energía. Sin embargo, su política de reducción y reciclaje ha hecho que se quedaran sin desperdicios para incinerar. Por eso, tuvieron que empezar a importar basura desde Noruega. Para los noruegos es más rentable pagarle a Suecia que procesar las 800.000 toneladas de residuos sólidos que generan fronteras adentro. Han cambiado tanto la mentalidad a estos últimos 20 años, han entrado tanto en este nuevo paradigma que parte de la basura que se genera en Nápoles la compran vía mar los holandeses, a 80 euros la tonelada. ¿Y saben cuánto le costaría a los napolitanos enterrar la basura muy cerca de Nápoles? 100 euros. O sea, es más caro en Nápoles enterrar la basura a 50 kilómetros de Nápoles que llevarla en barco a las plantas de los holandeses. Los holandeses instalaron en la década del 60 plantas de generación de energía, electricidad, calefacción, refrigeración, con una dimensión determinada. Hoy le falta comida a esas plantas. ¿Sabés la comida? La basura. Entonces compran basura para darle de comer a los suecos, los holandeses, todos esos países nórdicos que fueron abanderados del reciclado. Porque en realidad la concepción de ellos era: tomo la biomasa, tomo la masa de residuos y la transformo en energía eléctrica, en calefacción o en refrigeración. Estoy reciclando. El paradigma de la quema de residuos también tiene sus límites y los expertos lo destacan de manera unánime. En Europa, donde el espacio para los rellenos sanitarios es escaso, numerosas plantas generan energía a partir de la quema de basura. Sin embargo, esos incineradores son costosos a la hora de construirlos y también de mantenerlos. Además, requieren de grandes volúmenes de residuos para seguir operando. Algo que en muchos países conspira contra las políticas de reducción y de reciclaje. Porque en realidad el productor que hace el vaso de plástico tiene que preocuparse cuando lo está haciendo de qué se va a hacer después con el vaso de plástico. Y eso se llama, acá y en Europa, responsabilidad extendida del productor. Ya no es más solamente un problema de los gobiernos, de los estados, es un problema de todos nosotros. Nosotros tenemos que ser buenos consumidores. En Argentina hay demasiado packaging y vos lo ves en la calle. Según datos del Banco Mundial, la basura generada por residentes urbanos prácticamente se duplicará en 2025. Esto quiere decir que para entonces, cada familia de una gran ciudad generará media tonelada de basura por mes. Y serán las ciudades de los países en vías de desarrollo las más afectadas por el incremento de los residuos sólidos. En la Argentina, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano producen más de 15.000 toneladas diarias de basura. Sin embargo, apenas el 5% se recicla y el resto se entierra en los rellenos sanitarios del SEAMSE. El SEAMSE es una sociedad del Estado que es interjurisdiccional, cuyos socios son el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Buenos Aires en partes iguales, cuya finalidad es la gestión de los residuos de toda el área metropolitana a partir de la recolección. Es decir, una vez que el municipio hace la recolección, lo trae a alguno de nuestros centros y a partir de ahí nosotros nos encargamos de toda la gestión. Soy el ingeniero Marcelo Rosso, gerente de Nuevas Tecnologías y Control Ambiental de SEAMSE y bueno, como el nombre lo dice, tengo a cargo toda la operación de nuevas tecnologías, generación de energía, plantas de gasificación y control ambiental.
Bueno, Ciudad de Buenos Aires es una de las megacities del mundo. Hoy por hoy está produciendo más o menos entre 17 y 18 mil toneladas día, depende de la época, pero más o menos podemos decir que está entre 15 y 18 mil, ese es el rango máximo de ingreso de tonelaje diario. Esto equipara aproximadamente a la generación de la ciudad de San Pablo, no San Pablo y Gran San Pablo, sino solo de Ciudad de San Pablo, la Ciudad de México y Nueva York, en este rango de generación. Después podés hablar de Manila o de Hong Kong en estos mismos rangos. La ciudad de Londres y el Gran Londres estaría en este rango, pero es muy difícil encontrar en el resto de Europa una producción de esta magnitud. A pesar de estos datos, la ciudad y la provincia de Buenos Aires comenzaron a trabajar juntos para reducir la cantidad de residuos enterrados. Una planta de tratamiento mecánico biológico inaugurada en 2012 cambió la lógica de la disposición final de los residuos domiciliarios. Bueno, esta planta donde nosotros nos encontramos en este momento se inauguró oficialmente el 3 de enero, hace muy poquito. Es una planta cuyo nombre es tratamiento mecánico biológico, es una tecnología sumamente utilizada en Europa y en el resto del mundo, en el cual consiste en una separación de todos los materiales factibles de ser reciclados, tanto los orgánicos putrescibles como todos los otros materiales factibles de ser reciclados como papel, cartón, metales ferrosos, no ferrosos y todos los polímeros. En cuanto a la envergadura de operación de esta planta está diseñada para procesar 1000 toneladas día, que en principio provienen de la ciudad de Buenos Aires, y hace esa magnitud que sea una de las más importantes a nivel mundial en cuanto a su volumen de procesamiento. Independientemente de los esfuerzos realizados en la gestión por las distintas autoridades locales y regionales, la falta de conciencia a la hora de tirar la basura incide de manera dramática en el aumento de los volúmenes que van a parar a los distintos métodos de tratamiento final. Con solo pensar que la clasificación domiciliaria ahorra gran parte de la inversión que el Estado destina a la disposición de la basura, debería alcanzarnos para comprender la magnitud del problema. Un problema donde los habitantes de las grandes ciudades son los protagonistas excluyentes a la hora de buscar soluciones. Desde hace ya tiempo, las ciudades albergan a más de la mitad de la población mundial, y su ritmo de crecimiento es más rápido que la capacidad de los estados para acomodarse a las demandas que esto genera. La infraestructura de estos conglomerados, por lo general, no alcanza a crecer en armonía con la población. Por esa razón, cada vez es más difícil proveer a todos los habitantes de agua potable o energía, o brindar un servicio de tratamiento de basura que sea adecuado. Sin embargo, son los mismos estados los que realizan esfuerzos para revertir una situación que parece sombría y que van desde la construcción de plantas de tratamiento de residuos hasta leyes y campañas de educación. En cuanto a números, como te decía, la planta está diseñada para recibir aproximadamente 1000 toneladas. De esas 1000 toneladas, según valores teóricos, vas a separar unas 400 toneladas que son de orgánico putrescible que va a bioestabilización, entre un 15% aproximadamente, unas 150 toneladas que se utilizarían como material recuperable, y el resto es rechazo que va a disposición mediante relleno sanitario. Lo que se persigue con esta planta es reducir entre un 50 y un 60% el volumen de residuos que va a ir a disposición final. Volumen y peso, ¿no? Estamos en la primer parte de la planta. Esta es la recepción, el punto donde se reciben los residuos que provienen de la estación de transferencia. Ahí viene el tráiler, atraca en una de esas puertas de ingreso, se levanta obviamente el portón, atraca el camión, se vuelca el residuo por expulsión del propio tráiler, y luego el operador, operando la cuchara tipo pulpo, lo que hace es seleccionar y elevar la cantidad de residuos para ponerlo en la línea productiva.
Y acá te podés encontrar con cualquier cosa, te lo puede decir él, pero encontrás colchones, troncos, partes de autos, contenedores de recolección de residuos que los arrojan, troncos de gran volumen, heladeras, lavarropas. Cada año hay más seres humanos en el mundo y cada año se genera más basura. Para enfrentar esta situación, los especialistas en el tratamiento de residuos han pensado un concepto que debe guiar los hábitos de consumo de los ciudadanos. Le llaman las 3 R's de la ecología: reducir, reutilizar y reciclar. Reducir es la R más importante de todas, ya que tiene el efecto más directo en el medio ambiente. Cuantos menos productos necesitamos para vivir, menos basura generamos. La segunda R, de reutilizar, significa alargar la vida de una parte del producto que compramos, por ejemplo el envase. Y la última R, de reciclar, significa tratar de utilizar el sobrante del producto comprado como materia prima para un nuevo producto. Compromiso Eco surge hace varios años por un grupo de personas preocupadas justamente por este tema y que querían presentar hacia los demás una propuesta sencilla en la que todos se podían sumar y que además tenía la particularidad de ser muy abierta como para que cada uno pueda ir aportando ideas y soluciones nuevas a las temáticas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Mi nombre es Ana. Estamos en Compromiso Eco, que es una ONG que se dedica a promover en las personas el rol activo en el cuidado del medio ambiente. Primero que nada, lo que hay que pensar para separar correctamente los residuos es dónde estás viviendo y qué programa de separación de residuos tiene tu municipio. Nosotros estamos en San Isidro, hay un programa que se llama San Isidro Recicla y esto nos permite separar el PET y el tetra por un lado y por el otro lado todos los otros residuos. Nosotros aparte separamos también el papel y el cartón porque se lo entregamos a un recuperador urbano. Si vos ves que en tu municipio no hay un programa de separación de residuos, podés pensar en un recuperador urbano, cartonero, que siempre los ves, le preguntás a qué hora pasa y le entregás los materiales que ellos utilizan. Y si no, hay un montón de información en internet para ver dónde hay puntos limpios. Una muy buena página es www.dondereciclo.org. Vos ingresás el material que querés reciclar y por tu zona te va a decir los puntos limpios donde vos podés llevar tus cosas. El porcentaje de material de desecho que se destina al reciclado está en la actualidad muy por debajo de sus posibilidades. Y si tenemos en cuenta que el 40% de la basura es material orgánico que podría generar energía, la evaluación termina siendo mucho más negativa. Para los expertos, una de las principales razones del poco reciclado es la falta de clasificación domiciliaria, puesto que la contaminación de los materiales al entrar en contacto unos con otros generan un costo de separación elevado, sobre todo si se lo compara con el de extracción de materia prima de la naturaleza. Sin embargo, nuevos enfoques están sirviendo para pensar a los residuos sólidos no ya como desechos, sino como recursos. Esta nueva mirada de la basura puede servir para pensar un círculo virtuoso, en donde los materiales procesados no se convierten luego en desechos, sino en materia prima. En la década del 90 sucede algo que yo te diría novedoso, que es, en base a las gestiones de algunos gobiernos locales en muchas ciudades, comienza a haber una revalorización de los programas de reciclado. Y ya con una mirada mucho más radicalizada y más contundente. Así nacen los programas Basura Cero. Nosotros acá lo que separamos es, por un lado, las tapitas que van para el Hospital Garraham, esto lo conoce todo el mundo, tetra, que va con el PET al programa de separación de residuos municipal, el vidrio, el cartón y el papel. Esto se hace con el tetra. Con este material puedes hacer pupitres, muebles, creo que hasta se han hecho casas con este material. Estos útiles escolares se hicieron con el PET de las botellas. Bueno, también con el PET de las botellas se pueden hacer muebles, juegos para las plazas, etc. Esta cartera, este entramado está hecho con PET de las botellas.
Las grandes ciudades le imponen a la basura su ritmo de crecimiento, y los enfoques para enfrentar el problema no se limitan solo al tratamiento en plantas incineradoras o a su enterramiento en rellenos sanitarios. La separación en origen de los residuos domiciliarios es fundamental para atacar el problema. En el caso de las plantas de tratamiento mecánico-biológico, su funcionamiento se optimiza si la basura llega con un buen tratamiento desde el hogar. Todo el orgánico que es separado en el trommel viene por la cinta transportadora, lo traen acá, con ese material biológico putrescible se lo introduce en cada una de estas camas de fermentación y se lo tapa luego con la cubierta que ven al fondo, que es una cubierta de Gore-Tex, que lo que hace es permitir la descomposición o degradación aeróbica de todo este material orgánico, dado que por la parte inferior hay cañerías que están inyectando permanentemente aire. Entonces, a partir del monitoreo de temperatura, humedad y otras variables, lo que hace es bioestabilizar esa fracción orgánica. Ahora, acá llegan todos los materiales factibles de ser separados. Entonces, cada uno de los empleados que está dispuesto a lo largo de la cinta lo que hace es separar una determinada corriente reciclable, ya sea papel, cartón, tetrabric, vidrio, y al final de la cinta hay dos separadores magnéticos, uno para metal ferroso y otro para metal no ferroso. No puede ser que haya cosas que duren el trayecto que uno va desde el supermercado a tu casa. Te pongo un solo ejemplo, la famosa cajita del dentífrico. Decime para qué sirve. Bueno, eso dura lo que dura en el baúl del auto, entre el tiempo que dura, que está tan lejos el supermercado de tu casa. Bueno, estas cosas que para hacer esa cajita utilizar recursos naturales, utilizás energía. Desde el punto de vista ambiental es un recurso mal gastado, innecesario. Al histórico problema de los residuos domiciliarios se le ha sumado en la actualidad un nuevo tipo de basura, que por sus componentes es especialmente dañino para la salud y el medio ambiente. La chatarra electrónica agobia basurales contaminando el suelo y el agua con mercurio y plomo. Este nuevo desecho requiere un tratamiento especial, separado de la basura que habitualmente se genera en los hogares. Mira, en realidad Argentina es uno de los países latinoamericanos que tiene mayor generación de este tipo de residuos. Somos uno de los consumidores más grandes de tecnología. Se calcula que actualmente en Argentina se producen 3 kilos de residuos por persona. Yo soy Verónica Calona, soy responsable de calidad y medio ambiente y estamos en la planta de Silkers, que es un operador de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Lo que hacemos en planta es el desmonte y la clasificación de los distintos componentes que contienen los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En general, todos los materiales recuperables quedan en el mercado interno, donde son procesados por distintas empresas. Por ejemplo, los metales como aluminio, el hierro, etcétera, el plástico, todos esos son, considerados como insumos de nuevos procesos productivos. Después, los materiales que son considerados peligrosos, como las plaquetas de circuitos impresos o las baterías recargables, se exportan para reciclado. En realidad, al momento de la operación y el reciclado llegan un 5% de todos los equipos que se generan a nivel nacional y anual, que es muy poco. La mayor parte en realidad va a parar a rellenos sanitarios o quedan en los cajones de cada una de nuestras casas. Hay municipios que sí tienen implementados sistemas, de recupero de estos residuos, donde la gente puede ir, deshacerse y donde es el municipio quien se hace cargo de la disposición final. A nivel nacional no hay implementado ningún tipo de programas, tampoco hay ningún tipo de legislación que obligue a los individuos en particular a deshacerse correctamente de estos residuos. A pesar de la magnitud del problema, la basura es una fuente de recursos energéticos y materiales. Esto es lo que proclama la llamada teoría de la economía azul, donde el costo de mantener más limpio el planeta no se suma al precio de los productos,
sino que se generan otros que sostienen un sistema menos contaminante. Sin embargo, en los países en vías de desarrollo, esto suele pasar desapercibido. Recién en los últimos años, la población ha ido tomando conciencia de su importancia. El trabajo de los recuperadores urbanos, las campañas de educación hechas por el Estado o el tercer sector y el apoyo de las nuevas tecnologías para el tratamiento de residuos sólidos marcan el camino de un proceso que no es sencillo ni barato y que requiere, como mostramos, de soluciones urbanas, globales y persistentes para un desarrollo continuo.